aquí, particulares. Entonces quisiéramos sintetizar esta molécula que está aquí arriba, ¿sí? Entonces esa molécula que está ahí arriba tiene 3 sustituyentes. 1, 2 y 3. Entonces tiene un farmacóforo. Básicamente el farmacóforo es todo lo que no se mueve la estructura y tiene una actividad farmacológica ya demostrada. Y los R son todas las modificaciones estructurales que uno le puede hacer para aumentar esa actividad farmacológica deseada. Entonces hay R's que están en variaciones, digamos que en un extremo de la molécula y el otro en el extremo opuesto. Sintéticamente, pues yo qué haría, James Guevara, ¿qué haría? Pues poner bastantes sustituyentes diferentes en R3, muchos, ¿sí? Y mantener R1 y R2 estables. Por ejemplo, si R1, R2 es un metilo y R1 es otro metilo, pongo a sustituir este R3 las veces que quiera, buscando saber qué influencia tiene ese R3 en la actividad biológica. Luego, en otro caso, entonces mantendría R3 estable, o sea, digamos que el mejor sustituyente fue un propilo, y cambiaría R2 y R1 por bastantes sustituyentes hasta buscar una mezcla en el efecto farmacológico deseado. Ahora, las estrategias sintéticas generalmente no permiten una variación simultánea entre R3 y R2 y R1. ¿Por qué? Pues porque seguramente estoy compitiendo con la regioselectividad de la reacción y los procesos pues al final no serían eficientes. Entonces lo que es usual es que yo cambie uno y luego cambie el otro. ¿Cómo puedo cambiar eso? Entonces hay bastantes maneras de sintetizar los compuestos. Entonces la primera es una estrategia sintética convergente mediada por varios pasos, multi-step, ¿sí? Entonces, varios pasos de síntesis en la formación de avanzada de building blocks para formar scaffolds son como andamios, como bloques, como andamios. Se puede hacer por una síntesis lineal o una síntesis convergente. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Aquí tenemos un benzo fusionado, ¿sí? Este benzo fusionado tiene un R ahí atravesado en el anillo. ¿Qué significa ese R atravesado en el anillo? Que puede estar en la posición acá o puede estar acá, o acá o acá. Puede estar en cualquiera de esas 4 posiciones. Entonces por eso se pone en el medio. Hago un par de reacciones sobre él y hice un cambio, si ustedes se fijan. Aquí tenía una especie de carbamato cíclico ahí y lo que lo convertí fue, puse un grupo halogenado, una imina, y hice una sustitución de un nuevo R. ¿Qué significa? Ya tengo un R aquí, un R allí, variación estructural, aumento de sustituyentes, lo que puede aumentar la probabilidad de que sea un compuesto con actividad biológica. Y posteriormente en un proceso convergente, ¿sí? Entonces lineal es cuando va una flecha y luego va otra flecha. Y convergente es cuando van flechas paralelas a buscar el mismo producto. Hice una sustitución nucleofílica por este cloro y agrego un nuevo R. ¿Cierto? Entonces, entre más R's tenga, mayor probabilidad de que encuentre un compuesto con una actividad farmacológica importante. Este es un ejemplo. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Van a mirar, vamos a enumerar el 1, el 2 y el 3 y van a decir qué hay en 4, qué no hay en 4, mejor dicho. ¿Qué desapareció de 1, 2 y 3 para formar 4? A ver, piensen. ¿Qué fue lo que ocurrió? 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 A ver, de los que me sacaron la piedra hace 8 días. ¿Qué fue lo que ocurrió? Espere, profe, que estoy analizando qué fue lo que pasó. Ah, es consciente que usted fue la que me sacó la piedra. Muy bien. Pues es que uno no es bobo, ¿sí? Entonces, Ah, ok, perfecto. A ver, a ver.
¿Qué no hay? Hay una cosa que es evidente que no hay. Profe, pues ahí pues claramente como que hubo una reacción con el bromo, ¿no? Pues es como Exactamente, una, el bromo una reacción. se fue de la reacción. Y pues el cierre para formar el anillo de con el azufre y el nitrógeno, no sabría cómo pasó ahí, profe. Entonces, uno lo que tiene que hacer ante estas cosas es empezar a armar la molécula. Entonces le vamos a poner un colorcito a cada cosa. Ah, a ver qué. Entonces R3. Está aquí el R3, vea. ¿Qué no hay ahí? El bromo se fue. ¿Cierto? R1. ¿Qué hay de R1? Solo el nitrógeno. ¿Cierto? El otro nitrógeno se fue. Y de R2 está NCS. R2, NCS. Entonces, del R2 la molécula reaccionó de una completamente, ¿cierto? Mientras que del 1 se perdió un grupo amino y del 3 se perdió un grupo bromuro. ¿Qué producto hace falta ahí como un subproducto de la reacción? Si se perdió un bromuro y se perdió un amino, ¿qué forman esos dos? Hablen. ¿Bromuro de amonio? Esa vaina. Entonces la molécula que hace falta aquí es el bromuro de amonio. ¿Sí? Entonces esto es una reacción que aquí como está estas flechas, pues es una reacción lineal, ¿cierto? Pero es multicomponente en el sentido que los tres componentes hacen posible la formación de este heterociclo. ¿Sí? Hay en algunos que se varía el orden de adición, aquí en este específico se ponen los tres al tiempo, se libera bromuro de amonio y se obtiene este heterociclo. Posterior a eso, ¿cierto? El heterociclo tiene tres sustituyentes, lo que significa que es una variación estructural bien importante. Ahora, esos tres sustituyentes, en el siguiente paso hago una amidación obteniendo un nuevo R4 y el producto final tiene variación estructural en R1, variación estructural en R3, en R2 y en R4, aumentando la probabilidad de obtener un compuesto con actividad farmacológica. Listo. ¿Qué significa eso que acabamos de hacer en términos químicos? Entonces, A, B y C, ¿cierto? Hacen un intermedio de reacción reversible, vean la flecha, reversible, ¿cierto? Donde posterior a una superar energía de activación del proceso, se convierten en un producto irreversible, vean la flecha, entre A, B y C. Entonces las reacciones clásicas multicomponente, que se denominan multicomponente reaction, han tenido como compuestos, o comúnmente son tres. Primero tienen un camino reversible, ya lo sabemos, y luego un producto irreversible. Esa secuencia no afecta la formación del producto, como yo lo agregue no afecta, si lo agrego todo el tiempo, ¿no? O sea, no es que tengo que agregar uno y otro, eso ya ahorita al final veremos eso. Hay ejemplos de esas reacciones y se conocen como la reacción de Ugi, la reacción de Passerini, la reacción de Biginelli, Strecker, Hansch, Manich. Estos 6 mechudos son los que tienen ejemplos de reacciones multicomponente. Y las reacciones pueden ser llevadas a cabo idealmente en un formato de matrices, ¿sí? Y estas reacciones generalmente tienen unos altos rendimientos de los productos. Esta es la principal o la más conocida, que es la reacción de Ugi, ¿sí? Entonces, donde tiene 4 componentes, un ácido carboxílico, una amina, un aldehído y un isonitrilo. ¿Qué pasa? Viene el carboxilato, ataca al carbono del isonitrilo, que está deficiente en carga, luego el doble enlace ataca al carbono de la imina y el doble enlace de la imina se satura con el hidrógeno. Eso es un multicomponente, todos contra todos. Luego forma un intermedio reversible, ¿cierto? Que es este que tenemos aquí en el medio.
que es una especie de éster ahí raro, y ese éster hace un ataque nucleofílico de la amina secundaria sobre el carbono carboxílico. Evidentemente hay una adición y una posterior eliminación de la parte toxi, o alcoxi mejor dicho, donde el doble enlace viene aquí y el doble enlace de la amina migra y captura el protón. Ese proceso ya es irreversible y obtiene amidas tetrasustituidas. Vean, en un solo paso de reacción. Ojo, esto no es multi-step, es un solo paso de reacción. Y es el ejemplo para obtener amidas peptoides realmente altamente sustituidos. Listo, ejemplos o clásicos ejemplos de ellos. Entonces, estas son reacciones muy viejas, pero hasta hace poquito fue que empezaron a tomar importancia en el desarrollo de fármacos. Paserini en 1921 hace el ejemplo de unos ésteres de amida con 3 componentes: un ácido carboxílico, una acetona y un isonitrilo. Luego existió la síntesis de Strecker, que es un aldehído no enolizable, un amoníaco y ácido cianhídrico, obteniendo cianoaminas por allá en 1890. Y luego hay una variación de la reacción de Strecker donde cambia la fuente del cianuro, ¿sí? Ya no es ácido cianhídrico sino cianuro de potasio, donde cambia la fuente del amoníaco, que ya es sulfato de amonio, y obtiene heterociclos con esos componentes. Ahora, esa reacción de Paserini, ¿cómo se puede explicar? Lo mismo, el carboxilato, por ejemplo, tiene que darse medio básico. Un carboxilato acá el carbono deficiente en carga, ¿cierto? Luego el doble enlace ataca al carbono carbonílico, hace una adición y queda un alcohol que está aquí. Luego el alcohol hace un ataque nucleofílico, adición, eliminación, elimina, y aquí ya no forma amidas o diamidas, sino forma ésteres de amida. Otro ejemplo de reacciones multicomponente, ¿cierto? Que dan un solo producto con alto rendimiento. Ahora, otros ejemplos son, por ejemplo, la reacción de Hatch. Derivados de las tiourias, vean, alocetonas o alfa-alocetonas, y en un solo paso obtienen heterociclos altamente funcionalizables. Ustedes se pueden ver la estructura de estos compuestos es muy parecida a los fármacos, sobre todo estos fármacos antifúngicos. Aquí hay algunos derivados de los AINES. Se pueden hacer por esos mecanismos multicomponentes. Otro derivado de la tiouria en presencia de una alfa-bromocetona y obtiene ya no el carbono pegado directamente a otro carbono en R1 como en el primer caso, sino un carbono pegado a nitrógeno, que eso le da una variación estructural más grande y una probabilidad de actividad farmacológica más grande. Luego empezaron a hacer variaciones, como en todo, beta-cetoésteres, como este que estoy señalando, una fuente de nitrógeno, y alfa-alocetonas, y obtiene derivados del pirrol, trisustituidos en un solo paso. Y después, aumentando la relación estequiométrica de los componentes, ya obtiene derivados de la piridina, de la dihidropiridina sería esto, pentasustituidos, y obviamente la probabilidad que sirvan para algo es muy alta. Bien, Mannich fue un tipo muy famoso. Yo lo conozco particularmente la química de ellos porque la tesis de maestría la hice con reacciones de Mannich. Entonces, las reacciones de Mannich son aminas primarias o secundarias, un aldehído no enolizable, en este caso es formaldehído, se puede utilizar para formaldehído, y una acetona con hidrógenos activos, ¿cierto? Esto hace lo que se llaman aminometilaciones, y entonces obtiene un compuesto aminometilado en la posición alfa a la acetona, ¿sí? Después de esto, estos productos pueden llegar a seguir una siguiente reacción, o bueno, esta es otra ya, punto y coma. Eso es una amina, un paraformaldehído y un compuesto con hidrógenos activos, pero ya no tipo cetona. Entonces obtenemos aminometilaciones en la posición 3 de este compuesto heterociclo. Esto lo hizo en 1921. Luego Biginelli cambió un poquito y dijo, bueno, la fuente de nitrógeno puede ser una urea, como esta, un aldehído no enolizable, una acetona con hidrógenos activos, y obtienen, vean, heterociclos derivados de las purinas
que ahora pues todo el mundo sabe que son como muy buenos anticancerígenos. Y aquí hay una variación diferente, cambiando algunos de los componentes. Aquí era una urea y acá abajo es una tiourea, o un derivado de tiourea. Y obtienen aquí el sustituyente en la posición azufrada en la posición vecinal de los nitrógenos. Ustedes dirán, ¿esta vaina sirve para algo? ¿Será que se han podido hacer fármacos con eso? Pues efectivamente se han podido hacer fármacos con eso. Esperen un momentico. O sea, ¿qué fármaco se ha podido hacer con eso? Pues ahí vemos un ejemplo de la aplicación a nivel industrial de una reacción multicomponente. Entonces no se quedó solamente en la teoría eso. Eso pasó a ser un compuesto con uso biológico. Dos equivalentes de este beta-cetoéster frente a amoníaco y un aldehído no enolizable como el ortonitrovenzaldehído obtiene en un solo paso el Adalat, de marca registrada por Bayer como nombre genérico nifedipina. ¿Cómo se hace? Una molécula de beta-cetoéster más amoníaco forma una enamina. Este 1 es una enamina, ¿sí? Que ustedes ya saben evidentemente cómo se forma, cómo las aminas reaccionan con los compuestos carbonílicos. Por otro lado, el beta-cetoéster reacciona con el aldehído no enolizable, haciendo una reacción aldólica por la posición activa de la beta-cetona o beta-cetoéster. Hace una deshidratación y posteriormente el 1 reacciona contra el 2 haciendo una ciclación, una electrociclación, ¿sí? Intramolecular. Bueno, si es electrociclación ya sería intramolecular. Y obtiene el fármaco. Así de fácil. Entonces la nifedipina es ampliamente usada como un fármaco antihipertensivo. Ya hoy por hoy ya no tiene patente. Entonces la gente ya lo puede hacer como quiera. Y se encarga de bloquear los canales de calcio. Otros compuestos pues serán el Bramapil y el dialteacel. Luego de los años, Hatch se inventó una metodología para hacer ese compuesto mucho más eficiente y más barata. ¿Cierto? Siempre uno hace vainas y luego llega alguien y las mejora, pero bueno, eso es la vida, sí es la vida normal. Tenemos otra aplicación súper importante, que es de síntesis de penicilinas, derivados de la penicilina, a partir de una reacción de Asinger-Hugi de 6 componentes. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la ftalamida esta es una ftalamida, por eso se utiliza mucho como grupo protector. Se hace reaccionar con esta alfa-bromocetona, bromoaldehído, en presencia de este tiolano, del tiolano de sodio, como un tiolano de sodio sería así. En presencia de amoníaco, forma el heterociclo, ¿cierto? Pero para que ese heterociclo se forme, ¿qué ocurre? Entonces, el alfa-bromoaldehído hace una sustitución nucleofílica del bromo por ese grupo tiol. El tiol ataca nucleofílicamente al carbono deficiente en carga de esta especie de imina y luego hay una ciclación intramolecular para formar este heterociclo de 5 miembros. Este ya reacciona con el grupo grandote, que es el que le confiere la reactividad terapéutica a esta penicilina, ¿sí? Y no dependeríamos ya del Penicillium notatum, ¿sí? Que es el hongo Aspergillus no sé qué vaina, que saca Penicillium notatum, que es el hongo donde se extrae la penicilina. Ya la podríamos hacer de manera sintética. Y esto ya fue hace por ahí unos 60 años, 50 años. Entonces, para que vean lo importante de esas metodologías en la síntesis de fármacos. Listo. Luego existen reacciones secuenciales multicomponente. ¿Qué significa? Que yo puedo ir variando las cosas. No meterlos todo el tiempo, sino poner uno, luego poner otro componente y luego otro componente, y lo que conseguiría sería una variación estructural bien importante. Entonces, el primero, A más B, entonces produce el complejo AB o la reacción AB, le agrego C,
y C queda en la parte final de ese andamio. Si no pongo AB, sino pongo AC, entonces el andamio es diferente y tendría una variación estructural diferente, como en el segundo caso, y asimismo en el C. ¿Sí? Entonces, como les explicaba, los ABC son adicionados en un camino secuencial, ¿cierto? La reacción A más B forma un intermediario reversible y el cual reacciona con un nuevo producto cambiando la forma diferente en la que están enlazados y así una variación estructural más importante que va a conllevar a la obtención de compuestos con actividad. Estos son los ejemplos. Entonces tengo A, B y C y tengo 4 maneras de mezclarlos. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces en la 1 pongo A, pongo B y pongo C. Y tengo un heterociclo con 2 heteroátomos y 3 sustituyentes. Si pongo ACB, ya no tengo un heterociclo azufrado nitrogenado, sino una especie de imidazol sustituido en el nitrógeno. Bien. Si pongo A y 2 veces C, entonces la variación estructural ya no tiene azufre, porque no tiene una muestra de azufre, pero tiene una amina sustituida. Y si lo varío súper loco, A, B, C, D y C, vean ese heterociclo derivado de los triazoles, parecido como un triazol, con esa variación estructural tan importante. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿yo cómo hago para hacer esa vaina? ¿Sí? Entonces ya se conocen que hay donores, moléculas que donan por ambos lados, moléculas que aceptan por ambos lados, moléculas que a veces aceptan y a veces donan, electrófilos y nucleófilos. ¿Sí? Estos son los tipos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos tienen R's diferentes. Entonces, la variación estructural está en ese R precisamente. ¿En qué le pongo yo ahí? Porque la actividad biológica recae casi siempre sobre los sustituyentes. Obvio, tiene que haber un farmacóforo, pero ese sustituyente es el que le da el plus. En algunas ocasiones puede dar toxicidad, en otras puede dar una mejor actividad biológica. Sí, entonces aquí en los aceptores pues tenemos derivados de cetonas, usualmente con las posiciones de hidrógenos activos. Aceptores, electrófilos y nucleófilos. Ahora, eso es cuando yo hago las reacciones en multicomponente. Y en solución. Ahora, si yo las quiero hacer en fase sólida, entonces recuerden que la química en fase sólida no necesita al final purificar, simplemente es una filtración y ya. ¿Qué moléculas puedo hacer por ese medio? Polipéptidos, peptoides, oligosacáridos, oligocarbamatos, que son usualmente productos extraídos de la naturaleza, no son productos que yo haya hecho de manera sintética, ¿sí? Entonces la química en solución se enfoca más bien en moléculas pequeñas, mientras que la química en fase sólida más bien se enfoca en polímeros. Es una cosa que tienen que darles clara en su cabeza. Ahora, este es el primer ejemplo de cómo sintetizar una secuencia peptídica, ¿sí? Entonces, las mezclas pueden ser de 10 o 20 compuestos y se ponen en cantidades equimolares. Esto es un artículo de 1986 del ejemplo de la síntesis de Bock y de F. Mock. Entonces, ustedes tienen que ver, ¿ya vieron ese video de grupo de la síntesis del péptido serina no sé qué? Olés. Hablen. No, profe. Gracias. ¿Quién me habló? Para agradecerle, por favor. Juliana, ¿me habló? Sofía. No, fui yo. Sí, Gracias, fui yo. Sofía, gracias. Entonces ustedes aquí van a poner esto y les voy a poner ese video para que lo vean después de que terminemos esto. Todos tienen que verlo. Entonces, este videito de aquí es la síntesis que les voy a explicar hoy, pero el primer pedacito. Es para que no lo vayan a ver ahorita porque entonces se pueden ver el video y no me paran bolas, ¿ok? Entonces, ahora lo ven. Alguien si quiere páselo al grupo de WhatsApp para que lo puedan ver
Listo. Entonces resulta que en ese video yo les explico cómo proteger y desproteger un aminoácido para poderlo enlazar. Ahora, ¿qué significa este R? Pues todos los aminoácidos que son comerciales, que ahora hoy por hoy ya son 22, ¿sí? Entonces, siempre que yo voy a hacer reaccionar un par de aminoácidos, la parte nucleofílica de uno de ellos debe estar protegida y la parte electrofílica de la otra también. ¿Para qué? Para que solamente la nucleofílica de una parte, o sea la amina, reaccione con la electrofílica del otro, o sea, el carboxilo. ¿Sí? Entonces esta amina lo que va a reaccionar es por aquí, ¿cierto? Haciendo, bueno, esto se tiene que poner un anhídrido mixto y una serie de cosas para que esto reaccione de manera eficiente, y lo que va a formar es un enlace peptídico, que está aquí. Al final la molécula sigue protegida en la parte nucleofílica de otro y desprotegida, y protegida en la parte electrófila. Si yo quiero seguir haciendo esa secuencia por la parte electrófila, pues desprotejo esa parte. Si lo quiero hacer por la parte nucleófila, pues desprotejo esa parte. Y así le puedo mezclar lo que yo quiera. Aquí tenemos el ejemplo de todas las moléculas que yo puedo sintetizar, ¿sí? Utilizando soportes sólidos para obtener polímeros. Entonces pongo el enlace que sea, su monómero, luego él forma un enlace con su nuevo monómero y así sucesivamente hasta hacer un péptido. Si mis monómeros, o sea la unidad más pequeña, son aminoácidos, el tipo de enlace que yo formo es una amida y los polímeros serán proteínas, pues primero péptidos y luego proteínas. Si mi monómero es un nucleótido, ellos se enlazan por enlace fosfoéster y al final obtengo oligonucleótidos de manera sintética en el laboratorio. No tengo que extraerlos. Si mi monómero es un mono o un disacárido, la formación del enlace es un enlace glicosídico, si no es una glucosa, y glucosídico si es una glucosa, y al final obtengo polisacáridos. Y uno que ustedes probablemente no conocían, si mi monómero son glicinas N-alquiladas, ¿qué significa una glicina N-alquilada? Esto es una glicina, ¿cierto? Y N-alquilada significa que uno de estos hidrógenos se reemplaza por un grupo alquilo o arilo o lo que quiera, un sustituyente. Entonces le pongo aquí un R y esto tiene 1H. Entonces estoy haciendo una variación estructural de la glicina, ¿cierto? Frente a los aminoácidos normales. El enlace que forma es la amida y luego no formo péptidos sino formo peptoides, ¿sí? Eso es una cosa importante que tienen que tener. ¿Quién me preguntó alguna cosa? Yo iba a preguntar, profe, ese mecanismo que se usa ahí, que se dice que te puede servir para proteínas, ¿eso realmente sí se han sintetizado proteínas así o Sí, se usa claro. Sí, eso se han podido hacer hasta pegar 1000 aminoácidos. Es más, uno los puede comprar. Yo hace poquito compré aquí unos de secuencias de 8 péptidos, unos péptidos neutralizantes. Usted los manda, hay empresas ya encargadas de eso y a los 3 días se los tienen. Yo pensé que no rentaba. Como Sí, eran, no, eso ya es una realidad. Además hay unas máquinas grandotas donde se ponen los filtros y eso sale de una. Sí, eso ya está bien industrializado. ¿Listo? ¿Profe? Sí. Otra pregunta, digamos, ¿uno cómo hacen esas reacciones multicomponentes para poder mantener la estereoquímica de las moléculas? No, baila. Ahí la o eso estereoquímica, solamente- la estereoquímica se da la suerte, básicamente. O sea, ahí uno no controla la estereoquímica. La estereoquímica la controla el proceso. Entonces lo que uno tiene que mirar es ese proceso, qué tipo de estereoquímica obtiene y uno adaptarse al proceso más no el proceso adaptarse a uno. Esa es una de las debilidades realmente de ese método, que la estereoquímica pues no es controlable. Listo. Entonces resulta que esto es un resumen de cómo se sintetiza un péptido en fase sólida. Así como está pintado, ya hay empresas. Como les digo, yo ya mandé a hacer que día 1 de 7 y me demoraron 2 días y me costó como
como 700.000 pesos. Entonces, tengo mi aminoácido protegido en la parte nucleofílica. Y entonces lo primero que hago es proteger la parte electrofílica de otra manera y soportarlo sobre mi soporte sólido. Entonces aquí está el polímero, linker, que es el espaciador, y esto puede estar pegado como amida o como éster. Y en otro lado, pues aquí por ejemplo tenemos otra protección que sería con el BOC, que es igual al FMOC, solo que soporta unas condiciones u otras. Cualquiera de las dos funciona, y eso se puede hacer. O sea, no es difícil hacerlo. Yo he hecho, de hecho he hecho varias de ellas, y no es difícil. Entonces, ¿cómo coge? Cojo mi aminoácido protegido en los dos extremos, y primero hago un clivaje, ¿sí? ¿Esto qué es? Eso es una hidrólisis de la parte que yo quiero que reaccione de mi aminoácido. Entonces, usualmente es la parte de la amina, ¡pin!, la hidrolizo. Y luego la lavo. ¿Por qué? Porque hidrolizo y debo lavar todos los cosos que sobraron ahí. Porque recuerden que está sobre un soporte sólido. O sea, eso no se me va a ir en agua ni nada. Después de que lavo, me queda libre la amina. Entonces viene una etapa de enlace, de coupling. Ahí viene un nuevo aminoácido, por eso tienen Profe, que... Tai. Sí, Profe, es que me perdí un poquito, es que no entiendo. Usted dijo que el linker es un espaciador, ¿sí o no? sí. Pero no entiendo, o sea, eso cómo sale o cómo se agrega o cómo es que se une. Una reacción, No entendí. ahorita en la próxima diapositiva, si hubiese venido a la clase de ayer, de hace 8 días, Bueno, ayer no teníamos clase. si profe. hubiese venido No hace diga 8 mentiras. días, se hubiese enterado de que era un espaciador. Pero como no, y se la pasa echando allá voleibol con sus amigos y yo hablando como un perdido. Pero todo bien que, Ay, tan todo bien mentiroso. que vea, les marqué una punta rojo en sus hojas de vida. Entonces, después de esta pequeña interrupción, viene la molécula nueva y enlaza por el grupo libre. Cuando se enlaza, vuelve y se lava, ¿cierto? Chirín, para quitar todos esos residuos. Y como la molécula libre venía protegida en la última parte, por eso tienen que ver el video que yo les mandé, que ahí se ve clarito qué es eso. Vuelven y hidrolizan la punta que queda reactiva en el otro y vuelve y se lava. Eso, cada ciclo de esos va adicionando un grupo aminoácido. O sea, esto que voy a sombrear aquí. Cada ciclo que está aquí abajo agrega un aminoácido. Y yo agrego el aminoácido que quiero. No, que sigue una alanina. No, que sigue una fenilalanina. No, que sigue una isoleucina, lo que sea. Y así le puedo pegar el N que quiera. Para la pregunta que sea corcho. El N que quiera. Esto ya lo hacen máquinas ahora. ¿Sí? Le pego el N que quiera. Después de que le pega ese N y ya tengo la secuencia de aminoácidos que quería, ya le puedo liberar el espaciador. ¿Sí? El espaciador básicamente es una molécula que permite anclarse a mi polímero, pero que el polímero no entre en contacto con la molécula orgánica para que no haya problemas de reactividad, ¿sí? El polímero es tierra, entonces eso no se va a disolver, pero entre la tierra y mi molécula tiene que haber algo que los separe para que la molécula tenga movilidad en la suspensión que forma. Después hago una hidrólisis de mi espaciador, que esto simplemente es un enlace, una formación de una amina primaria o una amina secundaria, entonces se hidrogena o se hidroliza, cualquier cosa, y se libera y queda mi péptido libre. Véanlo. Y aquí 100, 200, 500, 1000 aminoácidos pegados y se pueden imitar, ¿sí? Proteínas, no tan gigantes y tan complejas, ¿cierto? Pero seguramente la secuencia de 1000 aminoácidos se pueden pegar. Entonces esto, por eso Merrifield se ganó un premio Nobel, porque esto significa imitar los procesos naturales. Ahora, este que les acabo de mostrar es el proceso el general para la síntesis. Ahora, hay gente que se dedica a diseñar los soportes poliméricos, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos cómo reacciona, pero entonces este polímero, ¿qué? ¿Quién se lo inventó? ¿Cómo lo trajeron? ¿Cómo fue la vuelta? Entonces el polímero pues es básicamente poliestireno o resinas de poliestireno funcionalizadas. Entonces este es un estireno, tiene un iniciador, ¿sí? Que es del 1 al 2% y luego se pone en unas condiciones donde se desencadene la polimerización y se pueden obtener
resinas de poliestireno entrecruzadas, ¿sí? O resinas de poliestireno donde los grupos están ahí como uno en un lado, otro en otro, que uno no sabe bien cómo están. Que eso realmente no importa. Lo importante es que sea una resina. Y también existen casos donde yo los puedo mezclar de manera tal que ponga un estireno funcionalizado que le dé ciertas condiciones o capacidades específicas a ese estireno y un iniciador. Y eso lo que me forma, pues al final es una resina funcionalizada con diferentes grupos que me le dan una actividad o una interacción con las moléculas distintas. Entonces hay gente que se dedica solamente a eso, ¿sí? Recuerden que esas reacciones no ocurren en solución. O sea, sí ocurren con un disolvente, pero no están disueltas, son heterogéneas. Listo. Después de que yo tengo la resina, que es fácil, tengo que tener un espacio entre la resina, que va a ser este círculo negro, y la molécula que va a reaccionar. Entonces los espaciadores más pequeños empezaron a inventarse por ahí en el 90, ¿cierto? Donde yo tenía aquí una especie de alcohol bencílico y él lo empezaba a alargar con secuencias como de éteres. Aquí en el número 1 nos damos cuenta que hay un óxido de etileno, que es el que está reaccionando y alargando la cadena. En la número 2 tenemos una resina pegada a un anillo aromático sencilla, le ponemos un óxido de propileno y esto alarga la cadena, ¿cierto? Luego, como tercer reactivo, le incluimos tetracloruro de estaño. ¿Eso es estaño o antimonio? Monitor. Estaño, profe. ¿Antimonio? Estaño. Estaño, sí. Estaño, luego en diclorometano y luego terminamos alargando la cadena, ¿sí? Esto es un espaciador. Entonces descubrieron que entre más largo esté el espacio, bueno, no puede ser entre más largo, que el espacio debe ser un espacio ideal, ni muy largo ni muy corto, para que la reacción no intervenga o para que el soporte polimérico no intervenga con la reacción. También, aparte de haber resinas aromáticas, pues también hay resinas derivadas de la acrilamida, ¿sí? Entonces está la acrilamida, es el monómero normal, se utiliza un agente entrecruzante y luego se funcionaliza y yo tengo linkers o espaciadores que tienen cierta estructura que le da una actividad particular. De eso hay de todo en el comercio, ¿cierto? Entonces está la de Merrifield, que fue el merecedor del premio porque fue el que abrió la puerta. Y luego que ese man abrió la puerta, todo el mundo entró, pero le copiaron. Entonces las resinas de Merrifield cloradas, los hidroximetilpoliestirenos con OH, la resina de Wang con anillos aromáticos, la de Sansring mucho más funcionalizada, la de Ring más funcionalizada, la de Barlow más funcionalizada, todas publicadas en la época de los 60 y de los 70. ¿Qué es importante para una resina? Que las condiciones de hidrólisis sean suaves. Entonces, ácido fluorhídrico y ácido trifluorosulfónico. Esto realmente es suave. Pero siempre que tengan trifluoroacético, vean, 95, y lo que ustedes ven con los años, ¿qué fue lo que cambió? La facilidad de hidrólisis de la resina. ¿Por qué? Porque muchos de los compuestos que se trataban tenían carbonos o eran enantioméricamente puros. Lo que significa que se tenía que mantener inalterada su estereoquímica. Si yo le ponía una condición muy fuerte, se racemizaba. Entonces hoy por eso la resina de Ring y Sansring son tan famosas, porque se utiliza apenas trifluoroacético al 1%. Luego, muchos desarrollos más, ¿sí? Más. Y hay otros particulares donde ya no se hidroliza con medio ácido, sino con medio básico. ¿Por qué? Porque seguramente la molécula era lábil para los medios ácidos, entonces necesitaba un medio básico. Esta fue la química de de los 70 hasta los 90. Vean, eso era lo que hacía la gente. Listo. ¿Con qué se puede hacer con eso? ¿Qué librerías se pueden hacer con esa vaina? ¿Sí? Entonces, pues aquí tenemos el esqueleto de un péptido, el peptide backbone, ¿sí? Entonces tenemos aquí una amida, y aquí tenemos otra amida,
y ya. Pero resulta que alguien dijo, bueno, no vamos a hacer péptidos porque resulta que los péptidos cuando tienen contacto con cualquier peptidasa, pues inmediatamente se hidrolizan. Tenemos que hacer unas estructuras donde sean mucho más resistentes a las peptidasas. Entonces se inventaron los peptoides. ¿Qué diferencia hay entre un peptoide y un péptido? Que el sustituyente o el R no está sobre el carbono, alfa al nitrógeno, sino sobre el mismo nitrógeno. Esto engaña a las peptidasas y ya no lo pueden hidrolizar con tanta facilidad. Y asimismo existen los azapéptidos. Los azapéptidos son moléculas donde ya no existe tanto el sustituyente sobre el carbono ni el mismo carbono, se han sustituido por nitrógenos, ¿sí? Y estos últimamente han demostrado actividades biológicas. ¿Qué ventaja tienen? Como les digo, incrementa la estabilidad sobre las proteasas. Algo que es una desventaja es que disminuye la capacidad de donar puentes de hidrógeno y eso disminuye la interacción con los blancos moleculares. Aumenta el número de enlaces de aminas terciarias que pueden rotar, que eso es una ventaja, o sea que unas por otras. Y realmente son ideales para la síntesis. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se sintetiza un peptoide. Entonces, este peptoide de acá, tenemos un aminoácido, otra vez, bueno, un aminoácido no, una glicina N-alquilada específicamente, una glicina N-alquilada protegida con FMOC y protegida por aquí con un soporte sólido. Le ponemos una base DBU y le ponemos alguna sustituyente y lo que hace simplemente es enlazar una glicina N-alquilada secuencias tras secuencias, obteniendo al final peptoides del número de peptoides que yo quiera. ¿Qué ventaja tiene sobre los péptidos aparte de lo que dijimos? Que estos R no son los R naturales de los aminoácidos que son 22. Estos R es el R que yo quiera. Entonces la variación estructural es mucho más grande que en los péptidos. La aproximación B es una secuencia de acople de glicinas seguido por una aminación reductiva con aldehídos. Entonces tengo mi glicina ahí solamente protegida por un lado, tengo la amina libre y lo que hago es ponerle un aldehído, ¿sí? El aldehído que yo quiera, con el R que yo quiera, lo formo la imina y luego hago una hidrogenación sobre él, o sea, lo que se conoce como una aminación reductiva, y me queda una amina alquilada. ¿Qué ventaja tiene sobre la alquilación normal? Que la alquilación normal lo que hace es una polialquilación y puede formar aquí, romper este enlace. Y ahí para allá, pues entonces desprotejo el grupo MOC y le agrego otra glicina N-alquilada, y así sucesivamente. Esto ya se hace. Los peptoides es algo que me está a mí llamando particularmente la atención. Aquí tenemos otro ejemplo, que esto es una síntesis de peptoide más química, sobre todo. Entonces arrancamos desde una amina cualquiera, ¿cierto? La hacemos reaccionar aquí con un derivado de ácido, puede ser el ácido alfa-bromoacético. Luego de él, entonces hacemos una sustitución nucleofílica de este bromo por una amina, la que yo quiera, con el R que yo quiera. Y luego vengo y le meto una amina N-alquilada. Esto hace parte, vea, de esta revista de 1992 y hay compuestos que ya tienen actividad hechos por estos métodos. Entonces aquí tenemos este que es su nombre antes de salir al mercado, CHIR 4531, y es un receptor opiáceo, básicamente tiene, vea, una actividad buena, nanomolar, buena. Y ustedes se dan cuenta aquí que aquí está la glicina, vean. Y está N-alquilada aquí con un sesamol, y aquí N-alquilada con toda esta secuencia, y aquí alquilada con una cadena alquílica. Esto no lo puede hacer un péptido, porque el péptido nunca va a tener esos R's. Mientras que las moléculas normales sí podrán tener, normales no, las glicinas N-alquiladas, los peptoides sí podrán tener esa secuencia. Ahora, también existen casos donde yo puedo obtener polisacáridos, ¿sí? Entonces hay casos particulares. Si se acaba la comida, ¿qué vamos a hacer? Pues sintetizamos un polisacárido. ¿Qué pasa? Entonces es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque como tiene tantos grupos OH, hay que protegerlos todos y protegerlos de maneras diferentes para poderlos ir desprotegiendo de maneras eficientes. Aquí tenemos protegido uno como un azufrado, como una sida, aquí como
con un diol se protegió esto. Luego de eso se pone sobre un soporte sólido, la parte del para-hidroxi de este anillo aromático, y puede seguir dos caminos. En un camino, ¿cierto? Entonces se le pone el reactivo 2, entonces eso es como un óxido de triflato, un óxido trífico, más esta sal, y lo que hace aquí básicamente es agregarle un nuevo azúcar, un monosacárido con piques, todos los grupos protectores. Y luego en el tercer paso hago una desprotección de toda esta parte y me queda un disacárido que ahí posteriormente puedo seguir enlazando. Por el otro lado, ¿cierto? Aquí le agregué también un monosacárido, se lo pego, hago una desprotección y tengo disacáridos y así sucesivamente podría ser. Esto se hacía en el 94, 95, vea este Jax, un Jax y otro Jax. Esto es una maravilla.